Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amados amigos. Dios les bendiga poderosamente. Les saludamos con mucho cariño, con mucho amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Aquí en nuestro programa hubo un cambio todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook y también en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar con el nombre de @Jaime Román 7433. No lo olvide. Allí estamos adorando a nuestro Dios, hablando palabras del Señor y algunas otras cosas que vienen para edificación de nuestras vidas. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidas todos a nuestro programa. Le invitamos que se quede con nosotros porque en esta noche, como siempre, como de costumbre, traemos una palabra muy, pero que muy hermosa de parte de nuestro Dios. Aleluya. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él nos ayude y Él sea glorificado sobre todas las cosas. Amado Dios y Padre bueno, yo te agradezco esta bendición que tú me concedes de hablar tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te adoro, te bendigo y te doy gloria. Te ruego, Señor, que en esta hora tú uses la palabra que hemos de traer para edificación de las vidas, para traer un consejo sabio a nuestras almas y que podamos ser edificados con ella. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. 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 Gloria al Señor. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a todos los pastores, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos a todos los amigos que todavía no pertenecen a la Iglesia de Cristo. Le invitamos para que no espere mucho y tome la sabia decisión de venir a los pies de Cristo para que el Señor tenga misericordia, el Señor lo transforme, lo haga parte integral de la Iglesia de Cristo, que un día estaremos con Él disfrutando de las mansiones eternas en el reino eterno con nuestro Señor, con el Padre y con sus santos ángeles. Eso dice la palabra de Dios y ahí le vamos. Gloria al Señor. Le invito para que vayamos directo a la palabra del Señor, no hay tiempo que perder. En el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, hoy hablamos bajo el tema lo trágico de no conocer a Dios. Es una tragedia que experimenta el ser humano día a día, momento a momento, minuto a minuto, año tras año, mes tras mes, semana tras semana. Diríamos que todo el tiempo, en una palabra. Es una tragedia no conocer a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Allí en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, libro de los Jueces, capítulo 2, en el verso 7 hasta el 12, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, las obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a la obra que el Señor había hecho. No conocían a Jehová, ni tampoco lo que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos
de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Jehová se los había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y tuvieron gran aflicción, porque no conocer a Dios es una tragedia que incluye aflicción. Si usted está en un valle profundo y al horizonte usted ve montañas bien altas, usted no puede ver lo que hay más allá de esas montañas a menos que usted no se suba a la cumbre de esas montañas. Entonces usted puede disipar alrededor y ver más cosas que las que está viendo ahora en el valle. De esa misma manera, cuando nosotros no conocemos a Dios, estamos en un valle profundo. De hecho, la palabra del Señor lo dice, que estamos en un valle de muerte. Gloria al Señor. En un valle de muerte. Eso dice la palabra. Y la gente, en cierta ocasión yo le pregunto a un compañero de trabajo, ¿cómo tú puedes vivir tan tranquilo, te ríes y vives aparentemente feliz? Porque él juraba que estaba feliz con su esposa y su hijito y tenía un hogar modelo. Él ganaba dinero, la esposa ganaba más que él y vivían muy cómodos económicamente. Tenía buen vehículo, su esposa tenía un vehículo nuevo. Cómodo, cómodo. Y yo le digo, ¿cómo tú puedes vivir tan tranquilo y te ríes y dices que estás bien cuando tú no tienes a Dios? Se supone que una persona que no tiene a Dios tiene que tener problemas, espiritualmente hablando. Porque el ser humano está hecho para que el renglón espiritual de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, de su vida, sea lleno con la adoración del Dios del cielo. Si lo llena con la adoración de cualquier otra cosa o de cualquier otro Dios, va a seguir el mismo vacío. Porque lo único que lo llena satisfactoriamente es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que la palabra enseña. Entonces, él me dice, yo vivo feliz, tan sencillo como tú, que vives feliz porque tienes a Dios. Yo sin Dios vivo feliz también, me dijo él. Pero es porque él está en el valle y no ha subido a la cumbre arriba y no ha mirado alrededor las glorias que tiene el Señor en su palabra y que nos ofrece, que es cuando las entendemos, cuando nos subimos y cuando analizamos el texto bíblico, lo que dicen las Sagradas Escrituras al respecto de conocer a Dios o no conocerlo. El que no lo conoce dice que está bien, que está feliz, que le va bien y que está bien. Algunos dicen que están mal, pero que no saben por qué, no saben cómo salir de esa amargura y de esa aflicción que tienen. Pero es porque simplemente no conocen a Dios. Entonces, el panorama de los jueces nos presenta muchos temas, muchísimos. Pero hoy hablamos solamente de aquellos, porque no hay tiempo para otros, de los que no quisieron conocer a Dios. Podemos decir que no lo conocían porque ya los que le enseñaban acerca del Señor habían muerto, habían pasado varias décadas. Josué, que era el líder principal, había muerto. Los ayudantes de Josué, los líderes, también murieron. Y entonces la generación nueva no conocía las obras del Señor. Dice aquí, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Es una tragedia muy fea. Personalmente yo puedo decir, y todos los que hemos conocido a Cristo Jesús, tenemos algo en común. No importa el país que vivamos, ni el nivel social al cual pertenezcamos, ni la profesión intelectual que hayamos estudiado, si alguna. Todos tenemos la misma, en común, la misma explicación del antes de Cristo y el después de haberle conocido a él. Algo en común de la insatisfacción, el vacío y la desesperación, la aflicción, en una palabra, que teníamos antes de conocer a Cristo, y la llenura de la alegría y la satisfacción y la confianza
la esperanza, el fundamento firme en el cual pertenecemos y perseveramos, caminamos y nos movemos en esta vida como creyentes después de haber conocido a Cristo. Y entonces ya no estamos en el valle de la profundidad de la desesperación y de muerte y de oscuridad, sino que ahora en la cima de la montaña, simbólicamente hablando, ¿verdad? Entonces vemos lo que la palabra enseña y podemos decir que es una tragedia. Lo podemos decir con propiedad, con todo el sentido de la palabra, que es una tragedia no conocer a Dios. Y yo puedo, y los que han pasado por la experiencia que les voy a contar, lo podemos expresar con más claridad. Los que hemos conocido a Dios un tiempo y hemos disfrutado de su gloria, de su gracia, de su misericordia, y nos vamos al mundo y nos perdemos nuevamente, sabemos cuál es la diferencia entre estar en los caminos del Señor, vivir rodeado de su gracia y su misericordia, y encontrarnos nuevamente en el valle de la desesperación. Gloria a Dios que el Señor en su misericordia alza su vista, nos mira y nos da la mano, y nos da la mano, nos ayuda a levantar y nos pone de nuevo en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, pero hace muchos años que yo me había descarriado. Hace muchos años. Para que tenga una idea, yo me convertí en el 1974 y me fui de la iglesia en el 1980. Y el Señor tuvo misericordia de mí, y en el 1983, 17 más 25, ¿cuántos son? Eso mismo hace que me convertí de nuevo y me reconcilié con el Señor en el estado de New Jersey, en el pueblo de Patterson, en la iglesia Asambleas de Dios que pastoreaba el reverendo Benjamín Sayas, en el 55 de la Ellison Street, en Patterson. Nunca se me olvida esa experiencia de ese domingo en la mañana. Y entonces, ahora que conocemos al Señor, podemos hacer una diferencia grande entre la tragedia que hay de no conocerlo o conocerle, haberle abandonado y volver de nuevo a estar en sus caminos. Y encontramos que hay una diferencia muy marcada. Hay un caso muy conocido en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, cuando Dios comisiona a Moisés, su siervo, para que vaya donde el rey de Egipto, el faraón, para que dejara ir libre a su pueblo que estaba esclavizado por 430 años. Ya hacía que estaban allí, siendo esclavizados. Y allí dice, en el capítulo 5, verso 1 de Éxodo, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón, aquí no lo dice, pero yo lo añado. Se supone que yo no le añada nada a la palabra, pero sí puedo parafrasear, con el permiso del Señor, ¿verdad? Faraón se infló, como se inflan a veces la gente que tienen autoridad, porque se creen que no hay un Dios en el cielo que los supervisa, que los vigila y que le va a pedir cuenta de esa administración que le ha encomendado en sus manos. Y hablo de alcaldes, gobernadores, presidentes, de cuanta cosa hay, tanto en la iglesia como en lo secular. Toda persona que tenga una responsabilidad para bregar con público tiene ante Dios una cuenta que arreglar en base a cómo trató a esas personas, porque la gente, no importa quién sea, Dios vela por ellos, Dios los ama y a Dios no quiere que le hagamos daño. Pero era una persona que era mala, tenía malos sentimientos, era esto, era lo otro, y le señalan muchas cualidades malas. No importa, Dios lo ama de la misma manera que ama a cualquiera otro y no quiere que le hagamos daño. Por lo tanto, Faraón se creía que era el único rey y que más nadie estaba por encima de él porque estaba en el valle de la profundidad, porque no conocía a Dios. Y dice, ¿quién es Jehová? Verso 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré
ir a Israel. Fíjese que esa expresión con cierto grado de arrogancia dijo, ¿quién es Jehová para que yo tenga que obedecer lo que me está diciendo? Conocemos muchísimas personas de todas las estratos sociales que dicen esta misma expresión. Dios no me manda a mí. Dios no me tiene que ordenar a mí lo que yo tengo que hacer. Yo lo he escuchado de mucha gente. Algunos altos profesionales, como por ejemplo un doctor que en una ocasión me lo dijo en la cara. Dios no me manda a mí, yo hago lo que yo quiera y a Dios no le importa mi vida. Oiga, eso dijo aquel señor. Y otras personas han expresado en forma despectiva de nuestro Dios, Dios tenga piedad de ellos y misericordia, porque no conocen al Señor y para ellos es una tragedia. No lo entienden, pero es así. Esta terquedad de Faraón le trajo como consecuencias que sufrieron 10 plagas, que eso está registrado en la historia, los conoce pueblo y campo, aún personas que no son creyentes saben de las famosas 10 plagas de Egipto, donde a causa de las plagas tuvo por obligación que dejar ir al pueblo. Después que esas plagas destrozaron el país completo. Lluvia, enfermedades, escasez, se le murieron la vegetación a causa de los granizos, las langostas, los insectos esos que se comieron toda la vegetación, ya no había alimentos. La muerte del ganado, se murieron muchos miles, millones tal vez, de ganado. Entonces, si ellos no tenían vacas, no tenían leche para tomar, no tenían carne, y el que tenía ganadería, pues entonces quedó en quiebra. El Dios que ellos, uno de los muchos, casi más de 250 dioses que tenían, los principales dioses de ellos fueron burlados drásticamente con esas 10 plagas. Dios le demostró que esos tales dioses no tenían ningún poder. Por ejemplo, el río Nilo, que era uno de sus principales dioses, se convirtió en sangre. Y de allí salieron ranas. Y la pestilencia era grande, dice la palabra. Y todos los cuerpos de agua se convirtieron en sangre. Es decir, que ellos adoraban el río y los cuerpos de agua principales del país eran dioses. Ellos adoraban la tierra porque de ahí salía el alimento. Y todo eso, la tierra le produjo, el polvo de la tierra le produjo úlceras, le produjo piojos. Y así por el estilo. Todos esos dioses fueron burlados. El dios Baco, que era representado por un buey bien grandote, fue burlado cuando se murieron el ganado. El dios Sol, que para ellos era también uno de los principales, y la luna y todas esas cosas, hubieron tinieblas. Y el dios Sol no pudo alumbrarlos, se quedaron oscuras. Porque el ser humano que adora cosas, cualquier cosa, cualquier persona que sea, cualquier ídolo que tenga, no importa el nombre que tenga, no importa el líder religioso que lo instituya así, ni la religión que lo instituya, está violando el mandamiento del Señor donde dice no tendrás imagen ni te postrarás a ellas, porque solamente al Dios del cielo adorarás. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Si yo preguntáramos cuántos sienten la necesidad de conocer a Dios o viceversa, son muchos los que dirán en tono despectivo, yo no necesito nada del evangelio. Válgame, eso a mí me lo han dicho por montones de gente, muchas ocasiones. Yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo tengo mi iglesia, yo voy a la iglesia tal, yo pertenezco a la religión tal, y ahí se escudan y pretenden quedarse en el valle de la oscuridad y en el valle de muerte y no subir a mirar en lo alto todo lo que se puede apreciar cuando vemos en esta palabra tan gloriosa las verdades tan gloriosas que tenemos cuando entendemos el texto bíblico. Dios dice en Jeremías, vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 9. Y en el verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué cosas quiere Él? Que le conozcamos a Él. Que no nos alabemos y no nos elogiemos a nosotros mismos, ni nos dejemos llevar de la posición que tenemos en la sociedad, si tenemos alguna, ni de los estudios que tengamos, si tenemos alguno, ni de ninguna cosa de este mundo que poseamos. Esa no es nuestra gloria como tal. Dice aquí que si en algo debemos de sentirnos realizados y orgullosos es en conocer al Dios de la gloria. No importa lo que poseamos en la vida, en este mundo, pasa a un segundo plano de importancia en relación al conocer al Dios del cielo, al servirle a Él. El día pasado alguien me envió un video donde dice que Dios no es religión, que Dios no tiene religión, que Dios no instituyó religión. Y yo le doy la razón al que hizo ese video y al que me lo envió a mí también. Usted se da cuenta, en nuestro programa, en ninguno de los programas llevamos 3 años y pico. Y hay 2 programas, no es este solo. De hecho, los invito para que el miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook nos acompañen en el programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Y allí hablamos única y exclusivamente verdades bíblicas, sin muchos argumentos que vayan a sacar el contexto y adulterar la enseñanza bíblica. Y en estos 2 programas, en 2 años y medio que lleva Verdades Irrefutables los miércoles y 3 años y pico que lleva, hubo un cambio. Nunca he dicho tal religión es buena o tal religión es mala, y no lo voy a decir nunca, porque Dios no tiene que ver nada con religión. La palabra religión significa volver a amarrar, volver a unir. Y si vamos a ver, la palabra religión no es un nombre. La palabra religión es un término que significa volver a unir, volver a enlazar. ¿Y de qué se está hablando? Se está hablando de aquel texto que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Está hablando del ser humano, que fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. En su misericordia, el Señor trajo a Cristo Jesús al mundo para que a través de Él nosotros podamos volver a ser unidos al Señor. Y ahí es que surge la palabra religión, que quiere decir religar. Y es un término griego que de esas 2 palabras se forma una. Volver a amarrar, volver a unir. Y de ahí sale la palabra en castellano que es religión. Pero, ¿cómo vamos a amarrar al ser humano a Dios? Mire, no es cuestión de una religión, es cuestión de lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios no tiene nombre de religión, ¿sabe? La palabra de Dios se llama Sagradas Escrituras, entre otras cosas, porque se llama Biblia también, en nuestro idioma castellano, nuestro idioma español. Biblia o Sagradas Escrituras no tiene que ver nada con religión, tiene que ver con conocer a Dios. Es satisfactorio, hermoso y una esperanza muy grande de estar con Él en gloria, o no conocerlos es una tragedia. El ser humano vive día a día y muchos, la mayoría de la gente lo confiesan y lo dicen. Y a nosotros mucha gente lo dicen. Ustedes los creyentes, ustedes los cristianos viven mejor que nosotros. A mí me lo han dicho, viven mejor que nosotros. Y se refieren a que tenemos confianza en nosotros mismos y en lo que la palabra nos enseña y vivimos confiados. Y ahí es que cuando hay huracanes aquí en Puerto Rico, que hay destrucción por todos lados, usted ve a las personas escandalizados y nosotros los creyentes adorando a nuestro Dios. Tenemos pérdidas muchas veces y adoramos al Señor. Suceden cosas feas en ocasiones, como por ejemplo accidentes, enfermedades, tragedias, cuántas cosas. Y nosotros nunca podemos quitar la mirada de nuestro Dios, porque el día que la quitemos, vamos a estar viviendo en una tragedia de estar lejos de Dios. Todo el que se identifique con Cristo y lo conozca, que es el móvil de este tema, que si usted está viviendo en esa tragedia de no conocer a Cristo, de no conocer su palabra, de no haberle dado su corazón al Señor, de no haber sido transformado por el poder del Espíritu Santo, el Señor espera que usted lo haga. El Señor le da la mano, le extiende las manos y le dice, ven que te estoy esperando, porque quiere perdonar tus pecados,
quiere limpiarte con su sangre, quiere restaurar tu vida y hacer de ti una nueva criatura, porque cuando Él llega a nuestras vidas, hay un cambio en nuestra vida. Y allí en el libro de Apocalipsis hay un texto muy precioso, el cual dice en el capítulo 3 y verso 5, el que venciere, en otras palabras, el que se decida a conocer al Cristo de la gloria y le sirva y viva para Él en la religión, no, en lo que dice la palabra de Dios y pueda acercarse a Él en oración y en consagración día a día. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Quiere decir que nos va a presentar al Padre y vamos a estar con Él allí en ese lugar de gloria, donde sea, yo no sé, pero Él nos va a llevar allá. Después que nos lleve, a mí no me interesa cómo me va a llevar, ni cuándo, ni por dónde. No sé, yo no sé el camino cuál es. Él simplemente dijo que nos iba a llevar. Y no estoy diciendo que usted puede creer en su casa escondido sin unirse a un templo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted debe de buscar un lugar donde haya un líder en una iglesia, en un templo, donde enseñen la palabra de Dios como está escrita, que sea un lugar donde enseñen el evangelio de Jesucristo, sus verdades y lo que el Señor nos promete y nos exige también, porque donde hay derechos también hay obligaciones. Eso es un principio que no puede fallar en ninguna sociedad y en el asunto de la iglesia pues tampoco. El Señor nos da unos derechos de poder estar con Él en gloria, de poder servirle, de poder ser sus hijos, pero también nos exige una obediencia y una devoción. Y esa devoción se la va a enseñar su pastor o el líder que está en esa iglesia. El líder que está en esa iglesia dirigiendo las almas que allí se reúnen para hablar de las Sagradas Escrituras, asegúrense de que sea de las Sagradas Escrituras que van a hablar y no de argumentos humanos y filosofías huecas y vacías con doctrinas y dogmas inventados, tergiversando la palabra de Dios y sacando de contexto el texto bíblico. No, eso no es. Estamos hablando de gente que enseña la palabra de Dios tal como está escrita y tal como hace bien al alma que la escucha, que la lee y que la practica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, no viva más en esa tragedia de no conocer a Cristo. Busque al Señor, acérquese a Él y el Señor le va a hacer mucho bien. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Bendiga al Señor a nuestro hermano Samuel Barreto desde el pueblo de Añasco, Puerto Rico. Bendiga a su esposa Rosita y a toda su familia, sus nietos y hijos. Mi pastor Samuel Barreto y a la pastora, su esposa Nereida. Dios le bendiga, hermanos. Bendiga mucho el Señor. Mi amigo y hermano Jaime Figueroa, Dios le bendiga mucho. Está de paseo en Puerto Rico, creo. Bienvenido a nuestra isla, aunque esté de aquí, pero bienvenido a su casa. Y nuestra hija Natalia, su hija y su esposo, Dios le bendiga mucho, el evangelista Denis Pérez. Dios bendiga mucho, su hija es Abigail Pérez y Román, para la gloria de Dios. Samuel Carrero, está seguro, se fue el primero que encabezó la lista. Dios le bendiga a Samuel, Dios bendiga a toda esa familia muy hermosa desde Añasco, Puerto Rico. Como dicen allá en el campo, el hombre que se negó a morir. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Oramos. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido hablar tu palabra una vez más. Señor, muchas personas te han dejado y se han ido atrás y están viviendo la tragedia de no conocerte, de no estar contigo. Otros nunca te han conocido. Otros están a medias, navegando en dos aguas, como dice tu palabra, y no están seguros de esa firmeza espiritual que tú requieres. Te ruego que esta palabra, Señor, y la de otros siervos que predican tu palabra también trabaje en sus corazones y que ellos puedan tener un contacto en un momento dado con esta programación que se realiza día a día, para que un día puedan estar contigo en el reino eterno. Permite que puedan venir a tus pies, que hagan profesión de fe, Señor, y se dispongan a vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los esperamos el miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook. Y mañana lunes no se pierda el programa
el menú de hoy con nuestro hermano y amigo Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Programa que se transmite a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, todos los lunes en Facebook y en YouTube simultáneamente. Dios te bendiga, Pancho, Dios te bendiga, hermana Dali, y permite el Señor que ese programa sea de grande bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga, que sueñen con los angelitos buenos, que el Señor siga derramando de su gracia sobre sus vidas. Amén. Dios les bendiga mucho. Socorro Echevarría, mi hermana y amiga, Dios le bendiga mucho, hermana Socorro. Qué bueno que está por ahí. Bienvenida a nuestro programa. Le invitamos, Socorro, para que el miércoles nos veamos aquí también a las 8 de la noche. Aleluya.